Si pensabas que ya habías visto todo en la aplicación de Insta360 para editar tus vídeos, espera, porque hoy te traigo muchas novedades muy potentes. Y es que, como siempre digo, la cámara, el sensor y la resolución son fundamentales, pero la clave de Insta360 es apostar por herramientas para editar tus vídeos lo más fácilmente posible y que aquí vuelven a dar mucha caña. Ya seas un usuario súper detallista en la edición de tus vídeos o seas un buen novato que anda muy perdido, Insta360 te lo quiere poner aún más fácil para conseguir buenas ediciones únicas, gracias a una nueva inteligencia artificial mejorada para editar tus vídeos 360 grados con nuevos movimientos de cámara y mejor análisis automático. Vamos por partes. Lo primero de todo, ¿tienes tu cámara Insta360 X4 o X3, de las que por cierto tienes la mejor comparativa por aquí arriba, actualizadas a la última versión de firmware? ¿No tienes ni idea? Pues simplemente enciende tu cámara, accede a la aplicación de Insta360, pulsa abajo en el botón amarillo y buscamos nuestra cámara. En este caso la X4 y nos conectamos. Si no te ha saltado ninguna actualización, nos vamos a la pestaña de ajustes y en versión del firmware pinchamos y nos instalamos el último firmware disponible, que a día de hoy es el V1.2.21. Te voy a dejar el enlace para que veas la última versión y te lo descargues en la descripción del vídeo. Seguimos. Ahora tienes que comprobar la versión de la aplicación. Como no, si no se ha actualizado automáticamente en la misma pestaña que estábamos y en acerca de Insta360 pulsamos. En mi caso ya la tengo instalada y es la V1.70.0. ¿Ya la tienes? Pues vamos allá. ¿Y qué novedades nos trae esta nueva actualización de la aplicación, David? Pues como te comentaba, todo enfocado a editar tus vídeos 360 mucho más fácil. Por ejemplo, con la mejorada edición con inteligencia artificial, que se vuelve más inteligente. Está claro, me vas a decir que edita el vídeo entero por mí, ¿a que sí? Pues te diría que casi, porque con esta nueva mejora vamos a tener un mejor reconocimiento de la escena y mejores momentos destacados, con lo que la aplicación puede saber o reconoce la actividad principal que está pasando en tu vídeo y te recomienda momentos destacados mucho más precisos. ¿Quieres ver cómo funciona? Venga, con la aplicación abierta nos vamos a ir al álbum. Si no tienes ningún vídeo descargado, te recomiendo que lo hagas antes o que uses el Quick Reader. Te lo dejo en la descripción del vídeo enlazado. Por ejemplo, vamos a abrir un vídeo que dure más de un minuto. De este viaje en el que estuve probando la carcasa acuática de la X4. Te dejo el vídeo aquí arriba. Pulsamos en inteligencia artificial y la dejamos trabajar y vemos cómo va a reconocer fácilmente la escena en la que se me ve a mí remando o incluso buceando y me va a sugerir momentos clave más interesantes, más afinados, mejor elegidos. No vas a tener que retocar nada. Pero es que no solo va a reconocer las personas que estén en la escena, sino que va a ser capaz de identificar las interacciones entre ellas. Brutal. A ver, no te líes, siempre vas a poder afinar más tu vídeo, está claro, y continuar seleccionando nuevos clips para que la inteligencia artificial haga de nuevo la selección y la edición. En serio, me ha parecido de lo más práctico para los que vamos con prisas, editando nuestros vídeos, y por cierto, te voy a dejar las pruebas que haga publicadas en mi cuenta de Instagram, así que sígueme ahora. Pero claro, si es una gran actualización, necesitamos más novedades. Pues tranquilos, porque ahora viene el plato fuerte, con la nueva función de edición dinámica. Vaya tela con los nombres. Aparte de encuadrar bien las escenas, uno de los trucos o efectos que se le pueden dar a los vídeos 360 es el de los movimientos de cámara, los cuales a veces no son nada sencillos de hacer, y del que tienes un vídeo muy bueno de los mejores trucos con la Insta360 X3 por aquí arriba. Te quedan asaltos, con movimientos bruscos o giros que no tienen sentido, ¿a que no? ¿Te ha pasado? Pues ahora vamos a contar con plantillas automáticas que han bautizado como movimientos para mover tus tomas en diagonal, rodar, hacer giros y sobre todo de una manera muy fácil. Para ello, de nuevo, nos vamos al álbum, con esos vídeos descargados, escogemos un vídeo y vamos a pulsar arriba, donde pone Pro. Encuadramos la imagen, vamos a crear un keyframe con el botón amarillo de aquí abajo
Y ahora pulsamos en Camera Movement y elegimos el movimiento que queramos dentro de todos los que hay disponible. Vamos a poder crear de esta manera un montón de vídeos diferentes con el mismo clip y sobre todo nos va a ahorrar un montón de tiempo. Sí, a mí también. Y vas a poder crear esos movimientos de cámara que solo se pueden hacer con cámaras 360 y que por eso te la compraste, ¿verdad? Por cierto, si te está gustando el vídeo puedes dejarme un like y si te gustan las cámaras 360, los smartwatch, las cámaras deportivas o los gimbals, suscríbete ahora mismo al canal. Y por supuesto, no te olvides que estas funciones no hacen sino añadirse a las que ya teníamos disponibles y que vimos a fondo en la review más completa de la X4 que te dejo por aquí arriba, como puede ser la edición rápida. Si abrimos otro clip 360, nos vamos arriba y pulsamos sobre rápido. Vamos a poder mover el teléfono o bien usar el joystick de la parte inferior para movernos mientras el clip de vídeo se reproduce y vamos grabando el movimiento para crear una edición, digamos en tiempo real. En mi opinión, la opción perfecta y más rápida para aquellos que usan la cámara habitualmente. Pero si en tu caso no usas tan habitualmente la cámara, vas a poder seguir contando con los potentes Shot Labs e incluso con alguno nuevo y también con las plantillas de Flashcam. ¿Qué dices que son? Pues déjame que te lo enseño en un segundito. Volvemos a la aplicación, nos vamos a Edita y elegimos Shot Lab. Aquí vamos a poder deslizar por la cantidad de efectos automáticos que vienen en la aplicación y que son 100% gratis, acuérdate, y que te he contado ya en la guía más completa de esta aplicación que te dejo por aquí arriba. Algunos conocidos como el Guía Warp, tan famoso que se sacó con la Insta360 Ace Pro, el Sky Swap con los nuevos efectos de cambio de cielo o el Horizon Flip, que quedan muy chulos para sorprender a todos tus amigos. Y con las plantillas Flashcam, estas de aquí, tienes edición 100% automática, efectos, texto y música integrada, con la que puedes crear vídeos tanto en horizontal y vertical en apenas un par de minutos tan chulos como estos. Si todavía no tienes tu cámara X4 o X3, tienes todas las ofertas y chollos en mi canal de Telegram, con el palo selfie de regalo con la X4. Te dejo el link en la descripción del vídeo. Únete. Y si ya las tienes, espero que te unas al grupo de la Insta360 X4, X3 y One X2 más numeroso que hay en Telegram. Somos más de 1800. Creo que esta nueva actualización de la aplicación es el plus que faltaba para hacer aún más fácil la edición de vídeo y donde Insta360 está a años luz de ventaja con respecto a otras marcas del mercado como DJI y por supuesto GoPro. ¿No te parece? Te voy a dejar por aquí con otros 2 tutoriales para tu cámara Insta360 y nos vemos en el siguiente vídeo muy pronto.